Bueno, vamos a ver la función homográfica, que va a ser la primera función racional que vamos a ver. La función homográfica tiene esta forma. Sería como una división de dos rectas. Es un número por x más b más otro número dividido un número por x más otro número. Los cuatro números a, b, c y d pertenecen a los reales, obviamente. Para que sea homográfica, c no puede ser 0, porque si c es 0, fíjense que me queda una recta, porque lo que hago es distribuir este d, me queda a sobre d por x más b sobre d, y lo que me queda es una recta. Y tampoco se tiene que cumplir esto, que a y d sea igual a b por c. En este caso, no lo voy a demostrar acá, pero en este caso, si llega a pasar que se cumple esto, todo este número me queda una constante, deja de ser una función, como que no importa, para cualquier valor de x, toda esta cuenta me va a dar siempre el mismo número. Entonces, esto se tiene que cumplir para que sea homográfica. Después se puede ocurrir que, por ejemplo, a sea 0 y que, bueno, alguna de las otras sean 0 o 1, bueno, obviamente no simultáneamente mientras no se cumpla esto, ¿sí? Por ejemplo, la función homográfica más simple, la más común, es esta. Bien, en este caso, A es 0, B es 1, C es 1 y D es 0. Entonces fíjense que A por D da 0 y B por C da 1, esto se cumple, C no es 0, se cumple, listo, entonces es una homográfica. Esta es la más sencilla de todas. Ahora vamos a explicar algunas cosas y vamos a usar esta como ejemplo. Bueno, les decía, es una función racional. La gráfica de esta homográfica puede ser o así, o así, dependiendo de los signos de los coeficientes A, B, C y D. Estas dos rectas que yo grafiqué acá no son el eje X y el eje Y, sino que son dos rectas que se llaman asíntotas, que son paralelas a los ejes. Llegado el caso, podrían ser los ejes, por ejemplo, en este caso, estas dos rectas sí son el eje X y el eje Y, pero si no, no, son dos rectas llamadas asíntotas, esta es la asíntota horizontal y esta es la asíntota vertical, que son paralelas a los ejes X e Y. Lo que vamos a hallar para poder graficar estos son los puntos importantes, como siempre, que van a ser las raíces, o la raíz, en realidad va a tener una sola raíz, la ordenada al origen, y vamos a hallar las ecuaciones de estas dos rectas. Estas gráficas se llaman hipérbolas, y lo que tienen es que cuando x va tomando valores, digamos que se van así hacia menos infinito, por ejemplo en este caso, de este lado la función se va como pegoteando a esa recta, pero nunca la toca, nunca la cruza. Por eso se llama asíntota. Y acá cuando x se va acercando a este valor de acá, que vamos a ver después cómo hallarlo, acá la función se me dispara hacia el infinito, pero nunca llega a tocar este valor. O sea, este valor de x, por donde pasa la asíntota vertical, no forma parte del dominio de x, y este valor de y, por donde pasa la asíntota horizontal, no forma parte de la imagen de la hipérbola. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo hallar. Lo primero que vamos a hallar es la raíz. Es decir, ¿para qué valor de x f vale 0? ¿Bien? Entonces lo que yo estoy viendo, vamos a poner acá, raíz, yo quiero saber, despejar para qué valor de x a por x más b sobre c por x más d es igual a 0. Entonces acá una cosa cuando siempre que tengamos que hallar el 0 de una racional es lo que hace que una racional valga 0 es que valga 0 el numerador, ¿sí? Porque el denominador primero no puede valer 0 nunca, es el valor prohibido. Y para que una cuenta me dé 0 de resultado, una cuenta de dividir me dé 0 de resultado, es porque lo que vale 0 es lo de arriba, ¿sí? El numerador. Para que una cuenta de dividir me dé 0, lo que tiene que valer 0 es el numerador. Entonces, de acá directamente yo sé que lo que tiene que valer 0 es lo de arriba. Entonces de acá despejo x, el x raíz ya le vamos a poner, es, este pasa restando, este pasa dividiendo, menos b sobre a. Es decir, la hipérbola esta va a cortar al eje x en este valor menos b sobre a. ¿Qué pasa? Si llego a tener una homográfica donde a vale 0, ¿bien? Por ejemplo en este caso, entonces no tiene raíz,
significa que la asíntota horizontal es el propio eje X, como habíamos dicho acá, ¿sí? O sea que si A es 0, no se puede dividir por 0, entonces no hay raíz. Significa que no corta el eje X, la asíntota horizontal es el eje X. Y si llega a ocurrir que B es 0, ¿bien? Estamos en alguna homográfica donde este valor vale 0, eso significa que esta hipérbola pasa por el origen. Va a pasar o por acá, o sea, la hipérbola va a pasar por el 0, 0, pasa por el origen. ¿Bien? Vamos a ver con este ejemplo de función. Acá vamos a identificar A, B, C y D. Recuerden siempre que las sumas son conmutativas, esto puede estar al revés. Yo tengo que fijarme quién acompaña a X y quién está solo, ¿sí? No tanto quién aparece primero y quién después. Acá podría estar D más CX, ¿sí? Entonces, A vale 2, B vale 3, C vale 1 y D vale 1 en estas. C es distinto de 0, bien. Y después si hago A por D, 2 por 1, 2. Y B por C es 3 por 1, 3, son distintos. Bien. Entonces, en este caso, el X de la raíz de esta es menos B sobre A. Menos 3 medios. ¿Bien? Bueno, vamos a hallar ahora la ordenada al origen. ¿Ordenada al origen qué es? Es ¿para qué valor de I? O sea, ¿cuánto vale I cuando X vale 0? ¿Bien? Cuando X vale 0, ¿cuánto nos da esa cuenta? Es decir, la I de la ordenada al origen es A por 0 más B sobre C por 0 más D. Es decir, B sobre D. En este caso, la I de la ordenada al origen es B sobre D, 3 sobre 1, 3. ¿Bien? Bueno, datos. Todo esto está en el manual, igual anotadito. Si D vale 0, no tiene ordenada al origen. Si D vale 0, es decir, puede ocurrir que D valga 0, entonces no tiene ordenada al origen, significa que la asíntota vertical es el eje Y. Nunca corta el eje Y. ¿Sí? O sea, si D vale 0, la asíntota horizontal, la asíntota vertical es el eje Y, no corta el eje Y, no tiene ordenada al origen. Y si B vale 0, pasa por el origen, que es lo mismo que nos pasaba acá. Si B vale 0, decíamos que la hipérbola pasa por el origen, también se está cumpliendo acá, te dice que la ordenada al origen es 0. ¿Bien? Bueno, ahora lo que queremos hallar, lo otro importante de las homográficas es las ecuaciones de las asíntotas. ¿En qué valor está esta recta y en qué valor está esta recta? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a empezar con la asíntota vertical. ¿Para qué valor de X? ¿Para qué valor de X tenemos esta asíntota? Bueno, la asíntota vertical se va a dar, fíjense, bueno, vamos a ver. Fíjense que ¿qué habíamos dicho? Que esto es una división. Lo de abajo no puede ser 0, ¿sí? O sea, el valor que hace 0, el denominador, hay que sacarlo del dominio. Pero además, lo que va a ocurrir es que cuando yo me acerque a ese valor que hace 0, el denominador, lo que va a ocurrir es que lo de arriba va a ser un número y lo de abajo cada vez va a ser más cercano al 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener es que esta cuenta me va a dar o más infinito o menos infinito de resultado. Es decir, va a estar ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque lo de arriba es un número, dividido algo muy cercano al 0, se me va a disparar hacia un número infinito. Puede ser positivo o negativo, y por eso está ocurriendo esto. ¿Bien? La asíntota vertical se va a dar en el valor donde el denominador se hace 0. Entonces, para hallar la X de la asíntota vertical, buscamos para qué valor el denominador se hace 0. ¿Sí? Bueno, el denominador se hace 0, vamos a poner acá, en menos d sobre c. Bien, cuando x valga menos d sobre c, el denominador se hace 0. Y una cosa más, ese valor queda fuera del dominio.
entonces el dominio, ya lo podemos poner, es reales menos el x de la asíntota vertical. Hacemos la cuenta y tiene que ser este valor, ¿no? Son los reales menos d sobre c. O x igual menos d sobre c. ¿Sí? Bueno, c nunca puede ser 0, así que está. Pero si d es 0, la asíntota vertical es el eje y, que es lo mismo que nos había pasado acá, ¿no? Que si d valía 0, acá, si d valía 0, habíamos dicho que la ordenada al origen no existía, entonces que la asíntota vertical era el propio eje y. ¿Bien? Bueno, en nuestra cuenta, menos d sobre c es menos 1 sobre 1, menos 1. La asíntota vertical está en x igual menos 1. ¿Bien? Y el dominio de mi función, bueno, lo escribo acá. El dominio de esta función es reales menos 1. O en método de intervalos sería desde menos infinito hasta menos 1, unión desde menos 1 hasta más infinito. ¿Bien? Bueno. Y por último vamos a hallar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se halla formalmente usando límites. Pero bueno, nosotros vamos a ver ahora una idea intuitiva de límite, que es, ¿qué pasa cuando yo tome valores de x que se van o muy lejos hacia el infinito, es decir, yo quiero tomar valores de x que se alejen muchísimo de la asíntota vertical? Quiero ver qué pasa cuando yo tomo valores de x lejanos hacia allá o lejanos hacia allá. Eso se llama tomar el límite hacia más o menos infinito. Significa tomar valores muy grandes de x o muy grandes negativos. Bueno, esto sería tomar un límite al infinito. Lo vamos a ver cuando veamos límites un poco más adelante. Pero un poco les muestro cómo se hace. Vamos a ver, estamos buscando el y de la asíntota horizontal. Esto es un valor de y, ¿sí? Recuerden que estamos buscando el valor de y. De ax más b sobre cx más d. ¿Qué pasa cuando x se va? O sea, yo estoy teniendo que acá x está tomando, vamos a ir a valores muy grandes cercanos a más infinito. Bueno, un truco que se hace es dividir todos los términos por x. Ya lo vamos a ver. Me quedaría así. Y lo que tengo es que cuando x se me va a más infinito, b sobre x se me va a 0. Y lo mismo d sobre x. Entonces, este límite me termina dando a sobre c. Es decir, que el valor de la asíntota horizontal, que es un valor de y, es a sobre c. En este caso, el valor de la asíntota horizontal es a sobre c, 2 sobre 1, 2. ¿Sí? Otra vez, fíjense que si a vale 0, ¿qué nos pasaba acá? Si a valía 0, no había raíz, es decir, que la hipérbola no cortaba al eje x, significaba que la asíntota horizontal era el eje x. Bueno, acá lo mismo. Fíjense que si a vale 0, me queda que el y de la asíntota horizontal es 0, es decir, el propio eje x. Bueno, y además ya me determina la imagen, porque fíjense, este es el valor y de la asíntota horizontal. En este caso valía 2. Si yo tomo la sombra que hace la hipérbola sobre el eje y, me fijo que toma todos los valores excepto ese valor de y de la asíntota horizontal. ¿Bien? La asíntota horizontal no forma parte de la imagen. Nunca toma ese valor. Es como que se va pegoteando al 2 por acá y al 2 por acá, pero nunca toma ese valor. ¿Bien? Entonces, la imagen, recuerden que la imagen son los valores de y, son los reales, menos el y de la asíntota horizontal, o sea, son los reales menos a sobre c. ¿Bien? O en términos de intervalo, en este caso sería reales menos el 2, habíamos dicho,
el 2, y en términos de intervalos sería desde menos infinito hasta el 2, unión 2 hasta más infinito con paréntesis. Bien, estos son valores de I. Bueno, y ahora ya teniendo todo esto podemos graficar. Vamos a hacer rápido. Este sí, este es X. ¿Y qué teníamos? Dice, la asíntota vertical en menos 1. Y la asíntota horizontal en 2. Voy a agarrar un color. ¿Dónde están los lápices? Acá. La ordenada al origen 3. Es decir, corta acá. 3. Y la raíz menos 3 medios, menos 1,5. Acá. Entonces, esta función hace esto. ¿Ven? Estas son las asíntotas. ¿Bien? Bueno, y una vez que tienen esto, fíjense, conjunto de ceros solamente la raíz, x raíz. En este caso sería menos 3 medios. Conjunto de positividad, fíjense que es todos los valores desde menos infinito. Vamos a hacerlo para este ejemplo, ¿sí? Después ustedes, cuando hagan, tienen que mirar ustedes cuál les da. Todos desde menos infinito hasta menos 3 medios. Unión, fíjense que acá se vuelve negativa, donde cruza el eje X se vuelve negativa, pero después todo este pedazo es positivo. Entonces va a ser desde 2, menos 1, hasta más infinito. ¿Lo ven? Desde acá hasta menos 1,5 es positiva, en este pedacito es negativa, o sea, entre menos 1,5 y menos 1 es negativa, y después, desde menos 1 hasta más infinito es toda positiva, todo con paréntesis. Y entonces C menos me quedó este pedacito solo, desde menos 3 medios hasta menos 1. ¿Lo ven? Bueno.